Muy buenos días. Qué gusto verles otra vez. Espero esté listo y tenga ganas de aprender. El día de hoy vamos a continuar con lo que es el capítulo 27 de Mateo. Estamos en la recta final ya del libro. He titulado la predicación de esta mañana, ¿qué significa la muerte de Cristo? ¿Qué significa? Cuando Cristo va a la cruz, cuando Jesús muere en la cruz, hay una serie de acontecimientos que la Biblia nos narra, que estoy seguro que muchas veces hemos leído, pero que no tenemos la información suficiente como para saber qué es todo lo que sucedió. Estaba leyendo que la historia dice que en el tiempo de Jesucristo los romanos, como lo hemos platicado en alguna ocasión, crucificaron a 30,000 personas. 30,000 personas que fueron a la muerte en una cruz. ¿Y por qué solamente recordamos a uno de ellos, que en este caso es Jesucristo? ¿Por qué ni siquiera tenemos el nombre de los dos que murieron a un lado de Jesús? ¿Se acuerdan que en semanas anteriores hablamos que cuando Jesús es llevado a la cruz, junto a él hay dos hombres que presuntamente son unos ladrones? Ni siquiera sabemos el nombre de ellos hasta el día de hoy. ¿Por qué la historia solo celebra la muerte de Jesucristo? ¿Por qué es que es tan significativa? Bueno, para poder entender lo que la Biblia habla acerca de la muerte de Jesús, no hay otro mejor lugar que ir más que a la Biblia. Así que vamos a ir esta mañana a ver qué es lo que nos enseña la Escritura acerca de por qué es tan significativa la muerte de Jesús. Para eso tendremos que ir al primer libro de la Biblia. Así que si usted trae su Biblia, acompáñeme. Si no trajo, allá atrás en la mesa hay dos todavía, puede usted tomar una. Para eso son, para que usted tome una y pueda acompañarnos. Vamos a ir a la primera escritura de esta mañana, que es la escritura es el libro de Génesis, el principio en la Biblia, Génesis capítulo 3, donde en el capítulo 3, el autor de Génesis, versículo 15, nos dice algo muy interesante. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Le está hablando a Satanás y le está diciendo, va a haber un pleito entre tú y la simiente de la mujer. Ahora, aquí vemos que la promesa que se está dando es que vendría uno, que de acuerdo a lo que narra aquí es la simiente de la mujer. Pero todos sabemos que la mujer por sí sola no tiene semilla. No sé si me tenga yo que profundizar más en eso. La semilla la tiene el hombre. Entonces, esa expresión de la simiente de la mujer nos está hablando de un nacimiento virginal. Y desde entonces, desde el principio, se empieza a ver, a deslumbrar la sombra de lo que habría de venir muchos años después. Un poco más adelante en el Génesis encontramos la historia de un hombre llamado Abraham y de Isaac, su hijo. Sabemos que Dios le pide a Abraham que le ofrezca en un altar como sacrificio a su único hijo. Y vemos que Dios, cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, le dice, detente, y provee una alternativa. Un carnero que se ha enredado en un arbusto, y aprendemos entonces que no solamente viene uno que va a ser aquel que dice será la simiente de la mujer a través de un nacimiento virginal, sino también hay uno que será sustituto para morir. Y empezamos a ver un poco más acerca de lo que va a venir en la cruz. Más adelante, leyendo el libro, vemos que habla acerca de otro hombre llamado Moisés, y que Moisés viene con una complejidad de la ley, ceremonias, sacrificios, y nos muestra la necesidad de que a través de un sacrificio se derrame la sangre para el perdón de pecados.
Y empezamos otra vez un poquito más a ver lo que va a significar la muerte en la cruz. Si usted ha tenido tiempo de estudiar la Escritura, sabe que solamente uno que naciera de la Virgen, no por obra de la carne, sino por obra del Espíritu, sería aquel que estaría libre del pecado. Porque desde Adán en adelante, todo hombre ha nacido con pecado. Cristo no nace de la voluntad de hombre, de la semilla de hombre, no trae en él los genes de pecado. Vemos que Dios provee un sustituto, vemos que hay la necesidad a través del sacrificio derramar sangre. Aprendemos en el Salmo 22, acompáñame ahí al Salmo 22, versículo 1. Salmo 22, versículo 1 dice David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Versículo 7, ahí mismo en el Salmo 22, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová. ¿Qué dice? Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Versículo 18, ahí mismo en el Salmo 22. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y una vez más podemos ver que la Escritura nos muestra lo que habría de venir. Es por eso que decimos que la cruz, cuando Jesús da su vida, tiene mucho significado. Ahora, unos libros más adelante, ahí en el Salmo, el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 53, a partir del versículo 2, Isaías 53, versículo 2 en adelante, dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros ¿qué? Pecados. El castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, diga conmigo todos. No hay uno solo. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Se quedó callado. Y una vez más aquí aprendemos la teología de la cruz. Lo que va a suceder. En otras palabras, cuando Jesús va a la cruz y muere, suceden muchas cosas. Aprendemos que Pablo dice que en la cruz Cristo fue hecho maldición por nosotros. Lo vamos a leer un poco más adelante. Y que llevó nuestros pecados. Pedro dice que aquel que era justo llevó los pecados de los injustos. Juan en Apocalipsis nos narra que el Cordero fue destinado a morir desde la fundación del mundo. Y Hebreos habla de Cristo y dice que es ofrecido una vez por los pecados del mundo. Así que si queremos ver el significado de la cruz, tenemos que ir a las Escrituras y ver qué es lo que dice la Escritura acerca de esto. Sin embargo, muy a menudo leemos y pasamos por alto tantas cosas. Por eso es que esta mañana la porción bíblica que vamos a ver, la vamos a analizar y a estudiar con el favor de Dios. Así que vamos todos a Mateo 27, que es lo que estudiaremos esta mañana. Mateo 27, a partir del versículo 45 en adelante, nos va a mostrar la escena donde estamos ubicados en la cronología que venimos llevando. Ya sabemos que Jesús ha sido crucificado,
Ya vimos que lo arrestaron, lo enjuiciaron, lo golpearon, se mofaron de él. Ahora el versículo 45 nos dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, dice, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esta es la parte que vamos a estudiar. Esta escritura proyecta para nosotros milagros asombrosos del significado de la muerte en la cruz. Y vamos a ver 6 milagros. ¿Cuántos vamos a ver? 6 milagros que ocurren simultáneamente en el momento en el que Cristo está en esa cruz, da su vida para que tú y yo tengamos comunión con el Rey y podamos ir al cielo. Ahora, vamos a ver a través de esta porción bíblica, de alguna manera, comentarios de Dios Padre sobre lo que está pasando con su Hijo, sin necesidad de que Él hable, sin necesidad de que leas: el Padre dijo esto. No, solo lo veremos a través de los hechos, de lo que ocurre cuando Cristo está en esa cruz. Así que vamos a ver cuáles son esos 6 milagros, para aquellos que anotan. Número 1, vamos a hablar de una oscuridad sobrenatural. Número 2, vamos a hablar de una separación soberana. Yo sé que hay algunos de ustedes que escriben, por eso se los pongo. Número 3, vamos a hablar de una muerte voluntaria. Número 4, vamos a ver la devastación del santuario. Número 5, el movimiento del suelo. Y por último, veremos el sometimiento de la muerte. Esos son los 6 milagros que ocurren cuando Cristo está en la cruz y muere. Oscuridad sobrenatural, separación soberana, muerte voluntaria, devastación del santuario, movimiento del suelo y sometimiento de la muerte. Vamos a ver el primero. El primero dijimos que era oscuridad sobrenatural. Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Dese cuenta, yo no sé si usted lo ha analizado, pero cuando Cristo muere, dice la Escritura que hubo tinieblas. A diferencia de lo que dice cuando Cristo es anunciado que va a nacer. Acompáñeme a Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 9. Si usted es estudioso de la Biblia, como espero que lo sea, usted sabrá que hay una diferencia cuando Cristo nace y cuando Cristo muere. Leímos ahorita que cuando Cristo murió hubo tinieblas, pero cuando Cristo va a nacer, dice Lucas 2:9, y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor, dice, los rodeó de resplandor. Eso quiere decir de mucha luz. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y nos dice que cuando Jesús nació hubo una gran luz en el cielo. El profeta dijo que cuando Jesús viniera, Él sería luz para los gentiles. Salud. Acompáñeme a Juan. Juan capítulo 8. Seguramente algunas de las escrituras que vamos a leer está muy familiarizado con ellas. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que vemos que la luz se asocia con Cristo en su nacimiento, en su vida, en su ministerio. Pero en su muerte hay oscuridad. Ahora, regresando a Mateo 27:45, dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Qué entendemos cuando leemos que dice la hora sexta? ¿Puedes ponerme la imagen, por favor? En negro está nuestro horario y en rojo está el horario de acuerdo a los judíos. Ahora, para nosotros el día termina a las 12 de la, pero para el judío termina a las 6 de la tarde. En tiempos bíblicos, y si alguna vez has estado en algún lugar a donde no hay internet, donde no hay luz, donde no hay nada, a lo mejor en el campo, a lo mejor en la playa, acampando, donde no tienes una manera de saber cuando el sol se está metiendo y empieza a oscurecer, para los antiguos ese era el fin del día. Y cuando el sol salía, ese era el comienzo del día. Entonces, si la puesta del sol es a las 6 y si ahí sale el sol otra vez, queremos entender que la tercera hora son las 9, la sexta son las 12, ¿sí me sigue? La novena son las 3 de la tarde. Ahora, regresando a nuestro, no lo cambies ahí, déjalo. Regresando a nuestro texto, Mateo 27:45, dice, a la hora sexta hubo tinieblas. ¿A qué hora se está refiriendo? ¿A las 12 de qué? Del mediodía, o sea, como en 5 minutos, ¿no? De acuerdo a nuestro tiempo actual. Hasta la hora novena, ¿hasta qué hora? ¿Cuántas horas hubo oscuridad? 3 horas de pitch black, negro total, ¿ok? Ahora escuche un dato interesante. Acompáñame a Marcos. Marcos 15. Acuérdense que los escritores de los evangelios, todos tienen perspectivas diferentes. Uno está viendo el acontecimiento desde este punto, otro desde este y otro desde este, y hay un cuarto. Entonces, narran el mismo acontecimiento, pero con diferente perspectiva. Marcos 15:25 dice, era la hora tercera. ¿Cuándo le qué? Entonces regrésate al reloj. ¿La hora tercera cuál es? 9 qué? De la mañana. ¿Cuántas horas estuvo Cristo crucificado? 6 horas. Murió a las 3 de la tarde. ¿Se acuerdan que ya lo estudiamos? Que era la hora cuando hacían el sacrificio de los corderos. Estuvo colgado en esa cruz 6 horas. Pero de la tercera a la sexta hora, todo iba aparentemente normal. Pero cuando llegamos a la hora sexta, acabamos de leer que hubo una oscuridad. Y desde la hora sexta hasta la hora novena hubo oscuridad. 3 horas, desde las 9 a las 12, con la luz del día, burlas, reproches. Están los líderes judíos, los soldados. Está expuesto ahí, semidesnudo, torturado, está ensangrentado. Y esas primeras 3 horas no dice nada hasta que rompe el silencio por primera vez y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, allá en Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Un comentarista bíblico dice que seguramente lo dijo por los soldados romanos, porque los judíos sí sabían lo que estaban haciendo. Poco después rompe el silencio cuando habla con el ladrón arrepentido que está colgado a un lado de él y que le dice que va a estar con él en el paraíso. Y poco tiempo después va a romper por tercera vez el silencio y le va a decir a Juan y a María, a Juan, su discípulo, a María,
Su madre terrenal le va a decir, he aquí tu madre, he aquí tu hijo, pero aparte de eso, las horas que estuvo ahí colgado guardó silencio. Ahora vemos que comienza la segunda parte de las horas y vemos que todo se vuelve oscuro. Ahora no sabemos si la oscuridad cubrió solamente esa parte de la ciudad o todo Israel o solamente la ciudad de Jerusalén. Lo que sabemos que dice la Escritura es que hubo oscuridad. Ahora, Dios pudo haber hecho que se oscureciera solamente Jerusalén o solamente Israel, o pudo haber hecho que se oscureciera todo el país o todo el mundo. Usted recuerda cuando en Éxodo, acompáñeme a Éxodo, Moisés en las plagas, por lo menos ha visto las películas Los 10 Mandamientos, espero, ¿no? Las plagas allá en Éxodo 10, versículo 21 dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. ¿Has escuchado esa expresión? Estaba tan oscuro que hasta se podía sentir. Versículo 22, y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. ¿Por cuántos días? 3 días. Dice el versículo 23, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Imagínate tal oscuridad que no puedes ver nada. Dices, no, de que me tropiece mejor aquí me quedo. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Dios puede crear oscuridad y puede ponerla sobre un lugar específico. Dios puede hacer lo que Él quiera. Amén. Dice Josué, hay otra parte en la Escritura muy interesante. Josué capítulo 10, versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en la presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. No de Ajalón así de rápido, sino de Ajalón, ¿no? Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Se están peleando los israelitas con estos. Y entonces Josué le dice al sol, detente luna, y se detiene y no avanza. Casi un día entero. Dios puede hacer lo que Él quiera. Segunda de Reyes 20, versículo 8. Ezequías le dijo a Isaías, ¿cuál será la señal de que el Señor me sanará y de que al tercer día podré subir al templo del Señor? Isaías le contestó, tendrás esta señal del Señor, de que efectivamente el Señor lo hará. Escuche, le dice, ¿quieres una señal? Dice, sí, ok. ¿Quieres que la sombra se adelante 10 gradas o que la retroceda? Ojo, no hay relojes como hoy. Ezequías contestó, es algo sencillo que la sombra se adelante 10 gradas, pero no que la retroceda. Entonces Isaías oró al Señor y le hizo que la sombra retrocediera 10 gradas en el reloj de Acaz. Mira la imagen. Era algo más o menos así, ¿ok? Y lo que ellos hacían era que de acuerdo a la sombra que se daba, decían, más o menos es tal hora. ¿Puedes poner la otra? La otra nos enseña un poco más, mira. ¿Ves la sombra que se refleja en la barda? Son 8:05 AM. Por el ángulo que tiene la sombra en la barda, puedes determinar la hora. ¿Pones la otra? A las 10:45 la sombra está en otro lado. Muy sencillo. Dices, va avanzando el sol, la sombra va cambiando. Y entonces el rey le dice, a ver, ¿tú me estás diciendo que Dios me va a sanar? Sí, ok.
entonces haz que retroceda la sombra. O sea, que avance es fácil, es lo natural. Lo que no es natural es que retroceda. Y entonces le dice, ok, y retrocede unos grados o una grada. Es que eran unas escalinatas. Entonces podemos ver que hay un milagro en el que el sol se detiene, en el que hay oscuridad, en el que retrocede. Y lo que vemos es que Dios puede alterar lo que Él quiera. Lucas 23:45, continuando con la historia que estamos viendo, la anécdota que estamos estudiando, dice que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ahora, cuando estudias las palabras en el original, te aclara un poco más el significado, porque cuando leemos que el sol se oscureció, se utiliza la palabra griega ekleipofron, que significa fallar por completo. En otras palabras, lo que está diciendo el texto original es, el sol falló por completo. Esa palabra de ekleipofron es de donde viene eclipse. Pero los estudiosos dicen que no pudo haber sido un eclipse científico, porque en esa época donde se celebra la Pascua, el sol y la luna están en extremos opuestos. Y para que haya un eclipse tiene que venir y alinearse. Entonces, es como decir, el sol falló. Pero el sol no se gobierna solo. Dios hace lo que Él quiere. Ahora, es mediodía, pero es como si fuera medianoche, porque está todo en tinieblas. Lo interesante de todo esto, amados, es que los rabinos solían enseñar que si el sol se oscurecía, esa era una señal del juicio de Dios por haber cometido un grave crimen. Y podemos ver que cuando esto sucede, crucificar a Jesucristo, el significado de la oscuridad, lo que está diciendo es, han cometido un grave crimen y viene un juicio de Dios. Permítame leerles lo que dice Isaías 13. Isaías 13, versículo 9, dice así: He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros, ¿qué dice? No darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Cuando Isaías predice un juicio venidero que Dios va a traer al mundo, lo que él está diciendo es que el Señor viene y asocia el juicio con la oscuridad. Mateo 24:29, cuando leímos acerca de la segunda venida de Cristo, nos enseña inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de la tribulación, y el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Así que cuando Dios viene en juicio está asociado a la oscuridad. En el futuro, cuando llegue el juicio final, nos habla de oscuridad. En el tiempo de la tribulación, Dios va a traer gran oscuridad sobre el hombre. Y lo puedes leer en Joel, en Amós, en Sofonías. A lo largo de las Escrituras vas a encontrar que el juicio se asocia con oscuridad. Si la salvación se ve como luz, el juicio se relaciona con oscuridad. ¿Alguien se acuerda lo que dice Segunda de Pedro cuando habla acerca de los ángeles que cayeron? Dice que están atados, encadenados en la oscuridad más densa. Segunda de Pedro 2. Está claro que lo que vemos aquí como comentario de parte de Dios es que es un juicio al oscurecerse lo que está sucediendo en este momento. Dios dice que la cruz es un lugar de juicio divino, un lugar para derramar su ira divina.
este que está muriendo en este momento no es uno más de los 30,000 que murieron, no es uno bien intencionado, este es un acto de juicio divino y Dios da fe de eso de una manera dramática al hacer que el mediodía se convierta en medianoche. Ahora, hay una cosa y solamente una que Dios juzga, y eso es el pecado. Entonces aquí tenemos la cruz y el juicio sobre el pecado, y eso nos lleva al milagro número 2, el milagro de la separación soberana. Milagro número 2, Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos que Dios se aleja de Cristo, lo cual es un acontecimiento sobrenatural, que Dios le dé la espalda a su Hijo. Y vemos cómo Jesús clama a gran voz, y sabemos que los judíos que escuchan saben lo que dice el Salmo 22:1 que leímos hace un rato: Dios mío, es la misma escritura. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Elí es el nombre de Dios. Era el conocimiento de todos, porque los judíos saben las escrituras, conocen las escrituras. Los judíos eran educados en las escrituras. Y cuando escuchan que él dice Elí, Elí, lama sabactani, saben que estaba refiriéndose a Salmo 22. Jesús, en el clímax de la iniquidad del pecado, al final de las 3 horas de experimentar la furia de Dios derramada en su capacidad máxima, clama por el hecho de que está separado de Dios. Ahora, ¿por qué está separado de Dios? Porque el libro de Habacuc, no lo busque, yo se lo voy a leer. Capítulo 1, versículo 13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío, al más justo que él? Eres muy limpio de ojos para ver el pecado. ¿Por qué no puede soportar Dios el pecado? Porque Él es santo y en su presencia no se admite pecado. Por lo tanto, le da la espalda a Cristo, que se ha convertido en la cruz en el pecado por nosotros. Y este es el testimonio de Dios Padre hacia Él y hacia nosotros. Es santo y por lo tanto no puede tolerarlo. Ahora, si esta fue la muerte de un mártir amoroso, de un buen hombre, de una persona inocente, que tenía una buena causa, si este era un tipo filántropo, vamos a decir, alguien de buen corazón, que murió ahí, que demostró benevolencia y compromiso, entonces Dios debió haberlo visto con favor y haber dicho: pobrecito, mira, está dando su vida por los demás, qué bueno es este. Pero no, este que estaba muriendo en la cruz se había convertido en pecado. Mire lo que dice Romanos 4:25. Romanos 4:25 habla de Cristo y dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Es decir, por tu falta, por tu pecado, Cristo tuvo que ir a morir en la cruz. Y resucitado por nuestra justificación. Primera de Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros, conforme a las Escrituras. ¿Sabes quién tenía que estar aquí? Tú y yo. Pero si tú y yo hubiésemos muerto en la cruz, ¿qué hubiera pasado? Nada. ¿Por qué? Porque tú y yo no somos perfectos, porque tú y yo somos pecadores. Tenía que morir alguien perfecto. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 3:18,
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Eso dice? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Sabes qué es lo maravilloso de Dios? Que Dios, conociéndote como eres, como soy yo, te amó. Porque amar a alguien que es buena onda, amar a alguien que te ama, eso es fácil. Piensa en alguien que te cae muy mal. Ahora piensa que lo debes amar. La mayoría de nosotros diría, me cae mal, ¿qué le voy a amar? Si es traicionero, mentiroso, chismoso, dime todos los adjetivos que quieras. Ahora piénsalo de otra forma. En esto consiste el amor, en que Dios, sabiendo cómo eres tú y cómo soy yo, nos amó. Y envió a su Hijo, dice, en propiciación por nuestros pecados. Aquellos que ya estudiamos esto, sabemos que propiciación es dar la vida para apaciguar, para calmar la ira de Dios. ¿De qué fuimos salvos? Mucha gente dice, somos salvos del infierno. No, somos salvos de la ira de Dios. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Todos aquellos que morían en una cruz colgados eran vistos como malditos. Por eso cuando dijimos la semana pasada que Cristo está en una cruz y junto a Él ponen a dos, era también para blasfemarlo, para reírse de Él, para desacreditarlo, para decir, míralo, se muere junto a esos dos. Y dijimos que era muy probable que la cruz esa y esos dos que están ahí eran relacionados con Barrabás, porque el que tenía que haber muerto en ese lugar junto con esos dos era Barrabás, pero el pueblo dice, no, suéltanos a Barrabás y que muera Cristo. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso te digo que el cristianismo no se trata de ti, se trata de Él. Pero nos han vendido la idea que se trata de nosotros. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Y qué es lo que necesitas? ¿Y qué va a querer mi niño hoy? No. Perdóname, pero no es así. No se trata de eso, se trata de Cristo, se trata de Él. Me canso de decirle a la gente, y bueno, más bien no me voy a cansar de decirle, Dios no lo puedes agendar para un domingo, decir, este domingo vamos a ir a la iglesia. No, Dios no entra en la agenda, tu vida gira alrededor de Él, tú estás a lo que Él diga, no Él a lo que tú digas. Cristo no solo cargó el pecado, sino que se convirtió en pecado. Él cargó los pecados de todos los tiempos, de todas las personas. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 9 dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, cada hombre. Él cargó el pecado de todos. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para dar su vida en rescate por muchos.
Por eso Dios le dio la espalda, porque cargó el pecado de todos. Cuando Cristo gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La respuesta es por eso, porque estás lleno de pecado. ¿Qué clase de separación es esta? No es una separación en cuanto a la naturaleza, porque Él no dejó de ser Dios. Es una separación en términos de comunión íntima. Cuando Cristo vino por primera vez al mundo, hubo una cierta separación. Él dejó de ser igual a Dios. Y dice Filipenses 2 que no lo consideró algo como a qué aferrarse, decir, no quiero dejar mi trono, no. Él dijo, yo voy a la tierra, voy a servir, voy a ser hombre, me voy a humillar, voy a obedecer hasta la muerte de cruz. No leemos en la Escritura diciéndole Jesús a Dios Padre, por favor, no me mandes, no, manda a otro, yo no quiero ir, no. Él fue, Él vino. Y me encanta recordar cuando dice, tenemos que ir a Jerusalén, aunque Él sabía que iba a morir, iba a padecer, Él le dice a sus discípulos, tenemos que ir. ¡Qué hombre tan valiente! Hubo una separación, sí. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Sí hay una separación, pero en este punto hay una separación más profunda, porque la separación que hay es a causa del pecado. Ahora es importante decir que en esa separación por causa del pecado, Él nunca se volvió un pecador. Nunca. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nos deja ver su anhelo por Dios. Y ahí radica la evidencia de la pureza de su espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? Por el pecado. Y Él mantenía la esperanza. Y cuando Él dice consumado es y le dice al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, sabe muy bien que lo tomaría. Me regreso a Mateo 27:47. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Pero ellos sabían que no se refería a Elías, sino a Elí, porque conocían el Salmo 22 y se burlan una vez más. Una burla cruel, cínica, sarcástica. Ahora, en este punto, los otros escritores del Evangelio, los otros escritores de los Evangelios dicen que Jesús tuvo sed, porque la sed era una forma también de tormentar la crucifixión. Mateo 27:48 dice, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, la dio de beber. Ahora, a mí me encanta estudiar la Escritura porque cuando tú lees una caña, yo no sé qué te imaginas, ¿no? Pues, como vivimos en zona azucarera, pues decir una caña, pues te imaginas una caña de azúcar, ¿no? Es una vara, pero está documentado que las varas que ellos utilizaban eran más o menos aproximadamente de 4,5 metros. Entonces, cuando lees que ponen una vara, una esponja, y la levantan, que son 4,5 metros, entonces tienes una idea, una referencia de a qué altura pudo haber estado la cruz. Y aunque algunos dicen, pues, ¿y eso qué? Pues es un dato que solamente podemos entender. No estaba muy elevado. Humedecen con vinagre. Es una mezcla de vino agrio con agua. ¿Alguien ha ido a Tabasco? ¿Alguien ha probado el pozol de Tabasco? ¿Sí? Es agua con masa agria y con un poco de cacao, y que lo toman todo el día para estar trabajando, y es como, lo mezclan así con las manos, o sea, bien lindo. Y hay a quien le fascina, ¿no? Dice, uy, qué rico. Bueno, en ese entonces, para darle a estas personas que están crucificadas, mezclan un poco de vino con agua, es un vinagre, se hace algo agrio, pero quita la sed.
y lo vimos la semana pasada, es también con el propósito de aliviar un poco el dolor, pero no es por misericordia de los soldados, porque a ellos no les importa quién esté ahí, sino de las mujeres, lo vimos un poco la semana pasada, y se lo dan. Ahora, en medio de todo esto que estamos viendo, están en una oscuridad total, y en lugar de ponerse a pensar, oye, espérate, ¿por qué está oscuro? O sea, ¿quién apagó las luces? No, no les importa lo que está pasando. Ellos se están burlando. Y aprendemos acerca de Dios en la cruz, que Dios es un Dios que demostrará ira contra el pecado. Y que Dios es un Dios que es demasiado santo para mirar al pecador. El tercer milagro, una muerte voluntaria. Mateo 27:50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y una vez más rompe el silencio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego dice, tengo sed. Ahora clama a gran voz. Ahora esto es importante, Cuando dice que entregó el Espíritu, mire qué dice Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Mateo y Juan, en su descripción, en ambas ocasiones, dan la idea de no solamente expirar o morir, sino más bien de entregar o de enviar, como un acto voluntario. Te entrego mi espíritu. Literalmente envió su espíritu como un acto de voluntad. Y aquí está el tercer milagro. La vida a Jesús no le fue quitada, Él la dio. Yo no veo a un Jesús en la cruz batallando. Ay, no quiero morir. Ay, no quiero morir. Esperen, no quiero morir. Yo no veo a un Jesús luchando para no morir. ¿Saben que las víctimas de los que eran crucificados normalmente podrían vivir algunos días? Por eso era que se le quebraban las piernas. Miren lo que pasa y lo que narra Marcos 15:44. Pilato está sorprendido, dice, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José. ¿Cómo? ¿Ya se murió tan rápido? Pero es que Jesús no batalló para no morir. ¿A qué fue Jesús a la cruz? A morir, a dar su vida. No podía creerlo y envió a verificarlo. Ahora escuche, la razón por que la Escritura dice, clamó a gran voz, es para demostrarnos que incluso en el momento en que entregó su vida, tenía fuerzas para vivir. No es como ya se está apagando. No, él tenía fuerzas para decir y clama a gran voz. Y entonces dice, entrega su espíritu. Ahora, solamente Cristo, que tiene el poder de entregar y de tomar su vida de regreso, es el único que puede hacerlo. Morir en la cruz. Juan 10:15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La cruz es un sacrificio voluntario que solo podría haber sido hecho por Dios, que controla tanto el morir como el vivir. Entonces vemos el juicio de Dios, el pecado que se lleva en la cruz, la muerte voluntaria, realizada por alguien que tiene el poder sobre la muerte.
Ahora Mateo 27:51 nos va a hablar del cuarto milagro. Mateo 27:51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y aquí vemos el cuarto milagro, que es la devastación del santuario. Aquí el templo no se refiere a todo el templo. Aquellos que han estudiado un poco más la Biblia saben que la Biblia enseña que hay un lugar llamado lugar santísimo, a donde está representada la presencia de Dios, a donde solamente entraba el sumo sacerdote. En el lugar santísimo hay un velo grande, enorme. Dice Josefo, el historiador, que era una tela gruesa de color azul que dividía el lugar. A donde tú llegarías no podías ver qué había dentro, solamente uno podía entrar, amarrado del tobillo, entraba, se agachaba, llegaba, hacía el ritual de esparcir la sangre y se salía. Nadie más podía hacer eso. Y lo hacía una vez al año. Nadie más tenía acceso a ese lugar más que el sumo sacerdote, porque ningún sacrificio realmente había podido quitar el pecado. Ningún cordero, cabra, carnero, tórtola, paloma, ningún sacrificio era suficiente, porque nadie podía guardar la ley de Dios, porque ninguna justicia del hombre era adecuada. Nadie podía tener acceso a ese lugar. Y era un continuo recordatorio a la gente al ver este lugar que Dios habitaba, que los hombres no tenían acceso a Dios, que no podía recibir a los pecadores en su presencia. Y como el pecado no había sido resuelto, no había sido quitado, no había manera de entrar. Por eso es que es tan importante que cuando Cristo muere, dice la Escritura, el velo se rasga de arriba hacia abajo, que era un símbolo de separación. Y en el instante en que Jesús muere, Dios rasga el velo de arriba abajo, y en ese momento, ahora imagínense esto, ¿desde cuándo está el velo cubriendo ese lugar? Desde que Dios dice que hagan el tabernáculo en el desierto, ¿se acuerdan? Han pasado muchos años. Estamos en la Pascua, hay 2 millones de peregrinos, es la hora donde se hacen los sacrificios, el templo está llenísimo, y en ese momento están crucificando a Jesús. En ese mismo momento se está sacrificando, como en el templo, se está sacrificando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en una cruz. Y cuando Él dice, te entrego mi espíritu, y muere, se rasga el velo de arriba abajo. Y los que están en el templo, en ese momento ven lo que nunca antes en su vida han visto. El acceso a la presencia de Dios abierto por completo. Y ahora hay entrada. Imagínate el caos que esto provoca. Imagínate el caos que los sacerdotes que cuidaban tanto ese lugar ahora dicen, ¿qué haces? Por eso es que Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora es que podemos acercarnos a la presencia de Dios, porque la separación que antes existía se eliminó con la muerte de Jesucristo. Por eso es que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre, una sola vez derramada, pagó el precio del pecado, quitó la barrera. Ya no hay nada que estorbe para que tú puedas acercarte. Y en ese momento empezó el principio del fin del judaísmo, de los sacerdotes, del templo, de los sacrificios. Poco tiempo después, unos años después, viene Tito, invade Jerusalén, entran al templo y desbaratan el templo que hasta el día de hoy en Jerusalén están intentando volver a construir. Esa cueva de ladrones empezó a ser destruida. En el momento
en el que Cristo muere en la cruz. Ahora todo hombre tiene acceso a Dios por medio de Cristo. Dios está diciendo, el antiguo pacto terminó, la separación ha sido quitada, hay un nuevo pacto a través de Cristo. Ahora abro mi presencia a todo aquel que venga a través de Cristo, porque Jesús dice, nadie llega al Padre sino a través de mí. No es María, no es otra cosa, es Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, que murió en una cruz. Se rasgó de arriba hacia abajo para demostrar que el hombre no lo hizo. Voy al quinto milagro, ya vamos a acabar. Hubo un movimiento en el suelo, Mateo 27:51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Cristo murió, el Padre tuvo algo más que decir sin tener que hablar una voz audible. Lo hizo de manera física, trajo sobre la ciudad de Jerusalén y de sus alrededores un terremoto que partió las piedras en dos. Imagínate lo grave que habrá sido ese terremoto. Seguramente las fisuras que se hicieron en la tierra todavía existen hasta el día de hoy. Ahora, el Antiguo Testamento habla que cuando Dios aparecía, era a través de un terremoto. Puedes leer Éxodo, Reyes, Samuel, Salmo, Isaías, Jeremías, Nahum. Todos ellos te dicen que cuando Dios se aparecía, la tierra temblaba. Ahora, yo pienso en la tierra, en la creación originalmente, cuando Adán y Eva estaban, dice que era perfecto. No había terremotos. No había sacudida de repente, ¿no? No sé si te ha pasado, pero de repente te vas a dormir y dices, ay, pues ojalá no suceda nada en la noche, ¿no? Platicaba recién con una mujer que me decía que vivió mucho tiempo en México y que después de los terremotos que hubo últimamente no podía descansar. Dices que no podía descansar. Ya me acordé quién era. Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, cuando Adán estaba ahí todo era perfecto, pero cuando Adán pecó, la tierra fue maldecida y la tierra hasta el día de hoy tiembla porque tiene una maldición. Romanos 8 dice, no vaya allá, no lo voy a leer, pero dice que viene un día donde la tierra va a ser restaurada a su punto original. ¿Sabes quién ha gobernado la tierra desde entonces? Satanás es quien es el príncipe de este mundo. Pero cuando Cristo reine, entonces, y cuando Él regrese, la tierra será maravillosamente nueva. Hebreos 12:26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Qué quiere decir esto? Que viene un tiempo donde se va a sacudir todo y lo que se ha de caer, que se caiga, para que quede todo lo que debe permanecer. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Viene un día, amada familia, amada iglesia, donde Dios pondrá tierra nueva, cielo nuevo, donde nada va a ser quitado ya. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que sucedió en la cruz? Bueno, que Dios sacude la tierra a la muerte de Cristo para que todo mundo sepa la demostración de lo que va a suceder en un futuro cuando Él regrese. Y ahora Cristo, que murió en la cruz, ha sido ganador del derecho de ser el rey de la tierra. Eso está en Apocalipsis, pero no tenemos tiempo de verlo. El sexto y último milagro, el sometimiento a la muerte. Mateo 27:52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que se habían dormido se levantaron. Tú podrás decir, bueno, pues es lógico, cuando hay un temblor, pues los sepulcros de antes no eran como los de hoy. Hoy enterramos a nuestros muertos 3 metros bajo tierra, según, ¿no? Estábamos en Ciudad del Carmen, Campeche,
y nos decían que en Ciudad del Carmen, Campeche, no hay panteón, porque toda la ciudad es arena. Dice, no los podemos enterrar, se inunda y ahí te regresan al muerto. O sea, es verdad, con todo respeto. O cuando se inunda, por ejemplo, alguna ciudad que se desborda un río y hay algún panteón cerca, saca todo. En la antigüedad las tumbas eran cuevas donde ponían piedras. Y entonces lees que tiembla y se abren los sepulcros. Dices, pues lógico, pues si se mueve toda la tierra, se cae la piedra que estaba clausurando la tumba. Pero lo más impresionante no es eso, que se abrieran los sepulcros, sino que dice que resucitaron. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Y quiénes son? Dice los santos. Ahora, yo leía un comentario, y debo decirlo así porque solo es un comentario, que los santos que resucitaron pudieron haber sido santos del Antiguo Testamento, que estaban durmiendo, esperando que Cristo viniera. Pero solamente es un comentario, no tengo bases bíblicas para demostrarlo. Mateo 27:53, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Cuántos días después de muerto resucitó Jesús? Tercer día. O sea que resucitaron y hasta el tercer día dice que salieron estos. Es una resurrección, real, física. Imagínate, yo no sé cómo fue, pero dice que resucitaron y entraron después. ¿Por qué entraron después? 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Resucitaron sí, pero nadie va a entrar hasta que no entre Él. Después del tercer día dice que imagínate cómo fue, solamente imagínate que de repente llegaras a tu casa y le dijeras a tu esposa, ¿qué crees? ¿Quién crees que viene a cenar hoy? ¿Te acuerdas de fulano de tal que murió hace unos meses atrás? Pues ¿qué crees? Que no estaba muerto, ¿no? Nada, es cierto. Resucitó. Ahora, no hay en la Escritura una parte que diga que se le apareció Jesús a gente incrédula, solamente se le aparece a los hermanos. ¿Qué hicieron los que resucitaron? Entraron a la ciudad, pero después de que Cristo. ¿Y qué decían? Daban testimonio de que Cristo es la vida. La Biblia dice que Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué estaba diciendo el Padre? El Padre dice que la cruz es el punto de mayor esperanza para la resurrección. Escucha, y quiero terminar con esto, pero esto es importante. Porque si tu pecado es perdonado, llevado por Cristo, tu deuda es pagada y la ira de Dios para tu vida ha sido apaciguada, entonces eres libre de la muerte, tienes acceso a Dios y vas a reinar en un reino que jamás será sacudido, jamás será quitado. Ese es el significado de la cruz, ese es el testimonio de Dios Padre en la cruz, en la muerte de su Hijo. Amén. Pero si no tienes al Hijo, no tienes la vida. ¿Qué vemos en la cruz? La ira de Dios representada en una oscuridad sobrenatural, la santidad de Dios al abandonar a Cristo que se ha convertido en pecado, la hermosa gracia y misericordia de Dios en un acto voluntario dando su vida por los redimidos, más bien para redimir a los hombres indignos. Vemos la cortina en el templo que se rasga de arriba hacia abajo, abriendo el camino de acceso. Vemos la tierra temblar cuando Jesús dice, yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, y vemos la resurrección siendo la garantía
de los muchos que creen en Él. Ese es el mensaje de la cruz. Ese es el testimonio de Dios sobrenatural. Ese es el significado de la muerte en la cruz de aquel que merece la gloria y la honra por siempre. Oremos. Amado Padre, te doy gracias por este momento que nos das en tu palabra, por permitirnos escuchar tus verdades. Señor, yo te ruego con todo mi corazón que no seamos solamente oidores, sino hacedores de ella. Deposita tu palabra en el corazón de cada una de las personas que están aquí, de las personas que escuchan este mensaje. Hazles entender y comprender que cuando Cristo murió en esa cruz, muchas cosas sucedieron. Perdónanos nuestros pecados y ayúdanos a acercarnos a ti, Señor. Te ruego, Padre amado, que cada uno de nosotros podamos glorificar y exaltar tu santo y bendito nombre. A ti sea la gloria, la honra, el reconocimiento desde hoy y para siempre. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, gracias a Dios. Nos quedan, el otro día me preguntaba alguien, ¿cuántos mensajes nos quedan de Mateo? Nos quedan aproximadamente 8 o 9 mensajes para terminar Mateo. Después de 3 años de estar estudiando el libro de Mateo, estamos a punto de terminar. Gracias a Dios por su palabra y por lo que Él está haciendo.